Bienvenidos una vez más a este espacio del estudio de la química. Esta ocasión vamos a ver unas estructuras que además de los hidrocarburos presentan nitrógeno. Son las aminas y son las amidas. En las aminas, debido a que presentan alguna diversidad de nomenclaturas, vamos a tener que ocupar un poquito más de tiempo, por lo tanto es mejor que empecemos. Las aminas se consideran como derivados orgánicos del amoníaco. Aquí cabe recordar que el nitrógeno tiene tres oportunidades de enlace y por lo tanto, a medida que los hidrógenos que están enlazados a él por medio del amoníaco y que vayan siendo sustituidos por radicales, se formará una clasificación determinada de las aminas. Lo veremos más claro en esta lámina. Aquí, como vemos, el nitrógeno está enlazado a una cadena hidrocarbonada. Desde ese momento ya es una amina. En este caso debemos observar que las otras dos oportunidades de enlace las tiene comprometidas con hidrógenos y por lo tanto nos estará generando una amina primaria. En este caso, cuando uno de los hidrógenos ha sido reemplazado por un radical que puede ser el mismo o diferente al de la cadena hidrocarbonada original, entonces tendremos una amina secundaria. Y si en el caso de que los dos hidrógenos fueran reemplazados por radicales iguales o diferentes entre sí, como aquí que presento prima y biprima, entonces tenemos una amina terciaria. Para que quede claro, para que tengamos una amina, el nitrógeno tiene que estar unido por fuerza a una cadena hidrocarbonada. Así que cuando solamente está unido a esa cadena original, será una amina primaria, porque tendrá dos hidrógenos. Si uno de ellos ya fue reemplazado por un radical más pequeño o menos importante que el de la cadena original, al cual llamamos cadena principal, tendremos una secundaria. Y cuando sus dos hidrógenos han sido reemplazados por radicales más pequeños o menos importantes que la cadena principal, entonces tendremos una amina terciaria. Bien, hablaba yo de la diversidad de nomenclaturas que tienen las aminas. Pues sí, es necesario hacer algunas precisiones. Diversos autores y profesores presentan varias alternativas de nombrar a las aminas, todas ellas perfectamente válidas, pues se apoyan en las diversas posibilidades de alguna manera ya reconocidas. No obstante, es necesario recordar que dentro de ellas, la trivial no nos permite el conocer las estructuras del compuesto de una manera puntual, no nos permite regenerar a partir de ese nombre una estructura. Sin embargo, hay que reconocer que son de amplia difusión y son principalmente comerciales. En cambio, encontramos que las nomenclaturas de la UPAC y la del Chemical Abstracts, que viene a ser una propuesta adicional a la primera, son las que obedecen a una secuencia de reglas lógicas, como las que hemos estado viendo en todos nuestros videos, y que nos permiten conocer la estructura de la molécula y nos posibilita para poder reconstruirla en cualquier momento y lugar, además de que son las únicas de reconocimiento internacional. Las aminas son una función cuyo rango de prioridad en la nomenclatura orgánica no es alto. De aquí se deriva el problema precisamente de la diversidad de nomenclaturas. Todas las funciones que tienen carbonilos están por encima de ella, incluso los alcoholes, que aunque no poseen carbonilo, tienen prioridad sobre ellas por el hecho de que pueden sintetizarse a partir de ellos. Por esta razón, habrá que observar ciertas características de las moléculas antes de darle nombre. Es decir, digamos que he diseñado algunos ejemplos para desarrollarlos de tal forma que podamos abarcar en lo más posible las opciones que he estado citando, tomando en cuenta que no es el objetivo en realidad de esta presentación el abarcar todos los tipos de estructuras que existen, pero sí el de proporcionar el herramental suficiente y pertinente para cubrir las estructuras
con que usualmente se puede uno encontrar. De esta manera, ustedes podrán y deberán seguir practicando, tomando como punto de partida, si así lo desean, los ejemplos que les proporciono yo aquí, y ya ustedes podrán decidir la opción más adecuada, pero siempre bajo las normas de la nomenclatura oficial. Así que de esta manera vamos a abarcar ya las reglas de la nomenclatura. Para las aminas primarias, siendo la amina la función principal, se nombrarán las características encontradas a lo largo de la cadena para después nombrar la cadena principal de acuerdo al número de carbonos que presente, seguido de la terminación "-an", si es que las ligaduras son sencillas, o si encontramos insaturaciones las terminaremos en "-en" o "-in", seguido de la palabra amina. No sin antes olvidarnos de señalar los números de los carbonos donde se encuentren dichas insaturaciones, si es que las hay. Asimismo, después de haber escogido la cadena principal, se numerará buscando que la amina tenga la menor numeración posible, es decir, numerar a partir del extremo de donde se encuentre más cercano el grupo amino. En el caso de no estar en el carbono 1, se señalará su posición antes de la palabra amina. Veamos unos ejemplos de aminas primarias. Aquí tenemos una amina en la cual perfectamente es lineal y no tenemos ningún problema por escoger su cadena principal. Basta nada más con contar el número de carbonos que tiene y tomar el prefijo griego para nombrarlo, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, y terminar con la palabra amina. Aquí tendríamos pentanamina. No olvidemos, muy importante, el AN, debido a que las ligaduras pues obviamente son sencillas, por eso es pentanamina. Otro ejemplo, también lineal, la cadena principal no es ningún problema escogerla, pero me permití diseñar algo que nos comience a quitar dudas, es decir, puse una insaturación para que ustedes vieran que aunque la prioridad de la amina, como ya lo hemos dicho, es baja, sin embargo siempre estará arriba de lo que son halogenuros de alquilo y lo que son las insaturaciones, incluso está por encima de los éteres. Entonces el nombre aquí sería numerando la cadena a partir del extremo donde se encuentra la amina hacia la izquierda, y el nombre sería mencionar el carbono donde encontramos la insaturación, que en este caso es eno, y terminar con la palabra genérica amina. En este caso tendremos 4-pentenamina, el 4 porque en el carbono 4 encontramos la doble ligadura. Otro ejemplo será ya el no encontrar a la amina en el extremo o en el carbono número 1 de la estructura, sino dentro o a lo largo de ella. En este caso la encontramos en el carbono número 3, debido a que debemos recordar que vamos a contabilizar a partir del extremo donde se encuentre más cercana la función. Por lo tanto, aquí el nombre que resultaría es el de 3-hexamina. ¿Por qué 3? Porque está en el carbono 3 la amina, y hexan porque todas las ligaduras son sencillas, entonces será 3-hexanamina. Otra manera de llamarlo podría ser hexano 3-amina, es decir, poner el 3 intermedio. Eso ya lo hemos visto y estamos habituados a ese tipo de nomenclatura a través de los videos que hemos estado nosotros proporcionando. Aquí tenemos otra estructura más en la cual he colocado tanto un halogenuro de alquilo, que es otra función, y una arborescencia, además del grupo amina, que no está en uno de los extremos. ¿Cómo podemos darle nombre? Bueno, volvemos a ver que la jerarquía ahorita le toca a la amina por encima de las ramificaciones y del halogenuro, por lo tanto vamos a contar de izquierda a derecha, y el nombre resultante será 5-bromo, 1, 2, 3, 4, 5-bromo, 1, 2, 3, 4 metil, 6 carbonos con ligaduras sencillas, hexano, y aquí
puse, como lo había comentado en la función anterior, el 2 intermedio para señalar en dónde está la amina. Por lo tanto, el nombre será 5-bromo 4-metil hexano 2-amina. La otra manera, como si lo hubiéramos escrito o tomando el ejemplo de esta anterior, podría ser 5-bromo 4-metil 2-hexanamina. No cambia ninguna de las dos. Bien, veamos qué pasa con las aminas secundarias. Se deberá usar un indicador para el radical anexado, el cual se identifica por tener menor número de carbonos o menor importancia que la cadena principal. Este indicador será una N mayúscula, lo subrayo, debe ser mayúscula siempre, antes del nombre del radical. En el caso de que la función no se encuentre en el carbono extremo, se marcará el número del carbono donde se encuentre el grupo amina. Las características de la cadena principal deberán ser señaladas como siempre y finalmente utilizar el prefijo correspondiente al número de carbonos que forman la cadena principal, seguido de la palabra amina. Para las terciarias se sigue la misma pauta en general ya descrita para las secundarias, solo que se utilizarán 2N y vuelvo a repetir, deben ser mayúsculas como indicadores de los dos radicales anexados, los cuales se presentarán de acuerdo al orden alfabético que obedezcan. Aquí regreso para marcar lo de que la N debe ser mayúscula, debido a que si ustedes ponen una N minúscula, no quiere decir o no representa lo que este indicador es su finalidad para las aminas. Si ponen una N minúscula quiere decir que es una cadena lineal y que es normal. La N minúscula, precisamente en la nomenclatura orgánica, quiere decir una cadena normal o cadena lineal. En este caso la N nos marca que hay un radical sustituido en uno de los hidrógenos del nitrógeno, por eso debe ser mayúscula. No lo olviden, tiene que ser mayúscula. Veámoslo ya en unos ejemplos. Aquí tenemos una estructura donde inmediatamente notamos que es una amina secundaria, debido a que todavía conserva un hidrógeno y que tiene dos estructuras hidrocarbonadas unidas a ella. Por lo tanto, hay que escoger la cadena principal de entre los dos radicales. Debemos escoger el más largo o el más complicado. En este caso, la cadena principal vendrá a ser la de la derecha. Tiene 4 carbonos en contra de esta que tiene 3. Y por lo tanto tenemos que numerar. La numeración será a partir del carbono de donde esté más cercana la función, en este caso el NH. Por lo tanto, numeraremos a partir de este carbono de aquí hacia la derecha. Y el nombre que nosotros obtendremos será mencionar a la arborescencia en el carbono 1, 2, 2-metil y después mencionar el indicador N mayúscula que me va a decir que hay un radical que ha sustituido a un hidrógeno y que ese radical es el propil. Aquí lo tenemos. Por lo tanto es 2-metil N-propil, bután, amida. Butano porque son 4 carbones, ligaduras sencillas, bután, amida. Entonces repito, mencionamos el N-propil porque es una amina secundaria, es decir, solamente hay un radical anexado. ¿Qué pasa si tenemos una terciaria? Aquí mencionamos otra vez a la cadena principal, la más larga continua posible. Aquí me preocupé por poner incluso la función amina no en el extremo, sino dentro a lo largo de la cadena para ver más opciones y que ustedes estén más preparados cuando se encuentren diversas problemáticas en el futuro. Así que debemos numerar la cadena a partir del extremo donde se encuentre más cercana al grupo amino, será en este caso este carbono. Numeraremos de derecha a izquierda.
tendremos cuidado de mencionar a nuestra ramificación en el carbono 5 y posteriormente tendremos que mencionar a los dos radicales anexados. En este caso ya no vamos a tener una N, sino tenemos que tener dos N porque tenemos dos radicales anexados. El nombre nos va a quedar como 5-metil, N, N, y como son iguales, las escribiremos juntas, y son etiles, pondremos que tenemos dos etiles. Entonces estos dos etiles corresponden a las dos Ns, que me indican que hay dos radicales anexados a nuestro nitrógeno que está enlazado a nuestra cadena principal. Y luego mencionaremos el carbono 2, que es precisamente el carbono del cual está unido el grupo amina. Las ligaduras son sencillas, son 6 carbonos, serán hexanamina. El nombre completo será 5-metil, N-N-dietil, 2-hexanamina. Este ejemplo lo diseñé como preámbulo para que ustedes vean la, digamos, diferencias que hay con respecto a las otras nomenclaturas de las cuales he estado yo citando hace ya un rato. Veamos cómo le vamos a mencionar a esta de acuerdo a las reglas que hemos nosotros observado a lo largo de todos nuestros videos desde lo que son alcanos a la fecha. Escoger una cadena principal, numerarla, es decir, respetar las reglas que hemos venido desarrollando en todo este camino. Por lo tanto, los tres radicales son iguales. Aquí es indistinto escoger a la cadena principal. Vamos a escoger esta y nuestro nombre será NN porque son dos radicales los que han sido anexados, es una amina terciaria y son iguales dietil, y nuestra cadena principal de dos carbonos, ligaduras sencillas, será etanamina. Sin embargo, hay otras nomenclaturas que simplifican muchísimo los nombres. En este caso no escogen cadenas principales, simplemente se limitan a mencionar los nombres de los tres radicales anexados y los nombran precisamente con la terminación hilo como radicales. En este caso el nombre de esta amina es muy sencillo, lo verán, es una trietilamina. 3, 1, 2, 3 etiles, trietil, y terminamos con la palabra amina. Cualquiera de ustedes podrá decir, bueno, es mejor esta porque es mucho más sencilla. Yo les recomiendo que sigamos con las reglas que hemos venido observando también para las aminas, porque ya he demostrado incluso en otros videos que las nomenclaturas sencillas, entre más se van complicando las estructuras, es más difícil darles nombre con estas nomenclaturas tan simplificadas. Por lo tanto, es mejor a la larga precisamente el dominar la nomenclatura como la que les estoy yo mostrando, que es del Chemical Abstract y que es la más indicada para enfrentar estructuras más complejas. De hecho, vamos a ver un ejemplo ya en concreto, qué es lo que nos permiten las otras nomenclaturas. Veamos esta estructura. Tenemos aquí una amina terciaria. Tenemos obviamente que los tres radicales son incluso diferentes entre sí. Una de las nomenclaturas se limita simplemente a mencionar a los tres radicales como radicales, es decir, terminan en hilo o en il. Y lo único que hacen es que de los tres radicales eligen al más complejo o al más largo para preceder a la terminación amina. Ahí ya hacen una distinción de entre los tres. Y en algunas ocasiones, en este caso vamos a ver, ponen también marcadores, pero hay veces que ni siquiera los ponen. Veamos, consideran a todos los radicales como sustituyentes. El más grande precede a la terminación amina
y a los restantes se les coloca indicadores N, o a veces, como lo vuelvo a comentar, a veces no lo hacen. El nombre será N-etil, N-isopropil, y el radical más largo, butil, pero noten que es butil, no hay de hecho una cadena principal, y terminan con amina. De hecho, vuelvo a repetir, hay quienes no ponen los separadores de los indicadores y solamente ponen etil, isopropil, y lo único que hacen que el radical más grande lo ponen antes de la terminación amina. Esa es una manera. Hay otra manera en la cual considera a todos los radicales como sustituyentes, no consideran para nada los indicadores, debido a que para ellos todos los radicales no tienen más ningún peso superior el uno del otro, simplemente son radicales y los nombran o los citan por orden alfabético. Entonces ahí no hay ni siquiera indicadores. El nombre resultante será butil, precisamente no como en este caso, que era el más grande y lo ponían antes de la palabra amina. Lo colocan al principio por razón alfabética: butil, etil, isopropil, amina. Como ven, en las dos virtualmente no hay una cadena principal. ¿Cuál será el nombre a partir del Chemical Abstract que yo estoy comentándoles y que es el que hemos estado usando? Aquí se determina una cadena principal. Los radicales restantes se nombran como sustituyentes por orden alfabético y se preceden por indicadores N. Aquí tenemos, en este caso, pues toda la información completa de nuestra estructura. Es decir, tenemos N-etil por orden alfabético, N-isopropil. Aquí inmediatamente sé que tenemos una amina terciaria porque he anexado dos radicales. Y además tengo una cadena principal que es de 4 carbonos, bután, que señalo sus ligaduras, que son sencillas. En este caso no podría saber cómo son. Y tenemos la palabra amina. Por lo tanto, ustedes ya con esta información podrán escoger la que crean ustedes más conveniente. Y sin embargo, sí quiero hacerles recalcarles que deben decidirse por una. No pueden hacer una combinación en un nombre de las tres, o es una o es otra, ¿verdad? Ok, pues ya dicho lo anterior, veamos lo que son los ejemplos de la función amina, que es un problema todavía adicional cuando no es la función principal de la estructura. Es decir, cuando la función amina no es la principal en la cadena, pasa a nombrarse con el prefijo amino. Y fíjense, digo prefijo. Si hemos visto en los ejemplos que hemos desarrollado, la palabra amina va al final, o sea, es un sufijo, está al final del nombre. Aquí, como no es la función principal de la estructura, la vamos a poner como prefijo y será amino, ya no amina. Y haremos que este prefijo amino esté precedido del número del carbono donde se encuentra y que tome, y obviamente va a tomar la posición que le corresponda de acuerdo a las demás funciones que pudieran existir en la estructura, respetando el orden en prioridad de ellas. Por ejemplo, aquí tenemos una estructura en la cual inmediatamente vemos que tenemos dos funciones. Les recomiendo ver el video de clasificación de cadenas hidrocarbonadas que ya les presenté para que ustedes se familiaricen y puedan encontrar a simple vista inmediatamente el tipo de funciones, identificarlas y saber qué prioridad tienen y el nombre de ellas. En este caso vemos aquí que tenemos un carbono-carbonilo y por lo tanto, como no está en un extremo, será una cetona. Y la cetona, como ya habíamos dicho, con su carbono-carbonilo, tendrá que ser precisamente de mayor peso que el grupo amino. Por lo tanto, tendrá una prioridad mayor. El nombre será escoger la cadena principal. Vemos que es esta lineal y será precisamente nombrar
el número del carbono en donde se encuentre la amina con el prefijo amino y posteriormente el nombre de la cadena y terminando con la palabra con el sufijo ona, que es la caracterización de las cetonas. En este caso tendremos 6 amino, 1, 2, 3, 4, 5, 6 amino. Fíjense, ya no está al final, es un prefijo. 7 carbonos con ligaduras sencillas, heptano. Y en el carbono 2, nuestro sufijo ona, porque es la función más importante de las existentes en esta estructura y que corresponde a una cetona. Otra función, aquí tenemos también funciones halogenuro, amino, alqueno, y tenemos esta otra función que sabemos que es la de un ácido carboxílico. Y obviamente un ácido carboxílico tiene la prioridad mayor de cualquiera de las que hemos citado. Es una función muy importante. Sabemos nosotros entonces que debemos numerar de derecha a izquierda debido al peso de la función del ácido y comenzaremos a identificar primero al halogenuro de alquilo. Ya sabemos que es el de menor peso y va al principio, después la ramificación, finalmente tendremos también a nuestro grupo amino, después a nuestro alqueno y terminaremos con el sufijo oico, que es el correspondiente a los ácidos, que por cierto tendremos que comenzar con la palabra ácido, que es la palabra genérica de esta función y que es la más importante para comenzar el nombre. Así que tendremos a un ácido, 2 bromo, 3 metil, 5, 1, 2, 3, 4, 5, amino, 1, 2, 3, 4, 5, amino, y 4 por el alqueno, 6 de los carbonos de la estructura, 4 hexen y el sufijo oico, 4 hexenoico. El nombre completo será ácido 2 bromo, 3 metil, 5 amino, 4 hexenoico. Bien, pues creo que con todos estos ejemplos ustedes podrán ya desarrollar la nomenclatura de las aminas en la que ustedes crean más conveniente, pero lo que más me interesa es que todos sepan el origen de por qué el nombre de cada una de ellas, cuál es la explicación y que ustedes estén en grado de afrontar cualquier estructura que se les presente en el futuro. Veamos ahora las amidas. Las amidas, por el contrario, son una función con una alta prioridad y eso es lo que las hace sencillas para darles nombre. ¿Por qué son tan importantes o por qué tienen tan alta prioridad? Pues porque precisamente están formadas por el grupo acilo, que al mismo tiempo está formado por un carbono carbonílico. La amida es un compuesto orgánico que consiste en un grupo NH2 unido al grupo acilo, que a su vez está formado por un grupo carbonilo. Y de ahí que dependiendo de la sustitución de los hidrógenos por radicales anexados, también tendremos pues la clasificación de las amidas como lo tuvimos con las aminas. Se les puede considerar derivados de un ácido carboxílico, de hecho en realidad sí derivan de los ácidos carboxílicos por sustitución del grupo oxidrilo del ácido, que será reemplazado por un grupo NH2 o con sus respectivos radicales. También se pueden considerar derivados del amoníaco, de una amina primaria o de una amina secundaria, por sustitución de un hidrógeno por un radical acilo, dando lugar a una amida primaria, secundaria o terciaria respectivamente. Para ver la clasificación de las amidas, yo creo que nos será muy útil esta lámina. Tenemos una amida primaria. Como ven, aquí tenemos el grupo acilo, la cadena hidrocarbonada, cadena principal,
con su carbono carbonilo y a ella está unido un nitrógeno con sus dos hidrógenos. Por lo tanto, esto será una amida primaria. Tiene hidrógenos y no radicales sustituyentes. ¿Qué pasa con la amida secundaria? La amida secundaria, aquí vemos que aquí ya fue reemplazado uno de los hidrógenos del nitrógeno por un radical R'. Por lo tanto, esto será una amida secundaria. Un hidrógeno ya fue reemplazado por un radical. Asimismo, tenemos la amida terciaria, que por obviedad, pues los dos hidrógenos del nitrógeno han sido reemplazados por R' y R'B' radicales, que pueden ser iguales o diferentes, como en este caso los estoy mostrando. De esta manera tenemos amidas primarias, secundarias y terciarias en función de los hidrógenos que hayan sido reemplazados por radicales. La nomenclatura pues es muy sencilla. La cadena principal será la que tenga el carbono carbonilo y además empezará a numerar a partir del mismo. Se nombran a partir del ácido que les da origen, eliminando la palabra genérica ácido y se sustituye la terminación oico por la palabra amida. Para el caso de que el nitrógeno cambie sus hidrógenos por radicales, a la cadena principal se le antepone el nombre del radical anexado si es secundaria o de los dos si es terciaria, y además se utilizarán los indicadores N mayúscula, 1 o 2 según sean los radicales anexados para señalarlos como ya lo hemos hecho y lo vimos en las aminas. Veamos un ejemplo de amidas primarias. Aquí tenemos una estructura en la cual notamos inmediatamente que es primaria porque el nitrógeno posee todavía sus dos hidrógenos. Procedemos, como lo hemos hecho desde los alcanos, a escoger nuestra cadena principal, después a numerarla. Es obvio que no vamos a tomar en cuenta el nitrógeno puesto que no es carbono. Mi carbono número 1 es el carbonilo y comenzaremos a numerar de derecha a izquierda. Mencionaremos nuestra arborescencia y pues nuestro nombre es muy sencillo, será 3-isopropil, hexano por los 6 carbonos con ligaduras sencillas entre sí, y terminamos con la palabra amida. Sumamente sencillo. Otro ejemplo más, aquí procuré poner ya un halogenuro de alquilo, poner una insaturación, además de una arborescencia, para que ustedes estén en mejores condiciones de sortear las problemáticas que puedan tener en el futuro. Su nombre comenzaremos a numerarlas a partir del carbono carbonílico, en este caso será de izquierda a derecha, porque obviamente el carbonilo es prioritario por encima de las insaturaciones y de los halogenuros. Así que eso ya lo tenemos muy claro a lo largo de todos los ejercicios que hemos hecho en los videos que hemos ya visto con anterioridad. Así que el nombre vendrá a ser 4-bromo, 1, 2, 3, 4 bromo, el halógeno siempre primero, 2-metil, 1, 2, y después 1, 2, 3, 4, 5, el número del carbono donde marcamos a nuestro alqueno, eno, los 6 carbonos de la cadena, y terminamos con la palabra amida para señalar que todo esto pues efectivamente es una amida. 4-bromo, 2-metil, 5-hexeno, amida. ¿Qué pasa con las amidas secundarias y terciarias? Vamos a ver estos ejemplos. Tenemos aquí ante nosotros una amida secundaria. ¿Por qué? Porque todavía conserva un hidrógeno y vemos que solamente hay un radical anexado. Escogemos nuestra cadena principal y sabremos que es nuestra cadena continua más larga posible, por lo tanto son 7 carbonos, ¿sí? Cadena continua más larga posible, como lo hemos venido viendo en todos nuestros ejercicios, y comenzaremos con los indicadores N. N quiere decir que hay un radical anexado a nuestro nitrógeno, 1, por eso solamente aparece una N. El radical anexado se nombra
ya que como tiene 2 carbonos será un etil, y después mencionaremos al radical de la cadena principal, que será el 5, está en el carbono 5 y será un metil. Después el nombre de todos los números de carbonos que la forman, 7, ligaduras sencillas, heptano, y terminaremos con la palabra genérica amida. El nombre será N-etil, 5-metil, heptano, amida. Recuerden, N-etil debido a el radical que sustituyó a uno de los hidrógenos del nitrógeno. Un ejemplo más, en este caso que sea una amida terciaria. Vemos que tenemos aquí nuestra amida, nuestra cadena principal de 5 carbonos, y tenemos 2 radicales diferentes entre sí, así que basta con mencionarlos, pero en este caso hay que señalar que son 2 radicales, por lo tanto pondremos 2 N's y una a cada uno de ellos. Así que de esta manera tendremos primero por orden alfabético al N-secbutil, N-etil, es decir, 1 y 2 radicales han sustituido los hidrógenos de nuestro nitrógeno. Decimos sus nombres en orden alfabético y después mencionamos los carbonos que forman la cadena principal y sus ligaduras, en este caso será pentano, y terminamos con el sufijo, con la palabra genérica amida. Algunos estarán comentándose si es que no han visto los videos anteriores. Les recomiendo ver el video de radicales alquilo para que sepan que por qué colocamos al secbutil antes del etil diciendo que llevamos un orden alfabético cuando aparentemente comienza con la palabra S. En este caso, este prefijo de sec es inferior a la importancia de la B, que me dice que hay 4 carbonos que forman a este radical. Véanlo en ese video de radicales alquilo y les quedará muy claro. Pues bien, hemos visto las nomenclaturas de estas funciones tan importantes, y como es costumbre, como hemos hecho en los otros videos, vamos a dar algunas información acerca de la importancia de los productos derivados de estas funciones. Qué tan importantes son precisamente en la vida cotidiana, en la economía y en la industria mundial. Realmente este tipo de información es básica. Yo se las dejo para que ustedes puedan darse una orientación, aquellos que ya quieran tomar el camino de esta ciencia o aquellos que tengan que resolver tareas académicas, tengan al menos un buen punto de partida. Siempre les dejo propiedades físicas de cada una de los productos de las funciones, son obviamente propiedades generales, también algunas propiedades químicas, y que yo espero que les sean de utilidad. Una de las partes donde más hago énfasis es precisamente en la de los usos y mercados, que es un poquito más difícil de encontrar y que es de mucha importancia para que ustedes estén conscientes de lo importante de los productos químico-orgánicos en la vida diaria. Las aminas, en este caso, puedo señalarles que la industria de los colorantes pues no existiría, ni los colorantes, a no ser de las aminas. Son indispensables para generar colorantes. También tenemos que son importantes en la industria uhlera, en la industria de la curtiduría. También son materia prima para generar otros productos químicos, por lo tanto vienen a ser unos químicos intermedios. Y también se encuentran en la industria de los plaguicidas. Son con las aminas, hay algunos insecticidas y también algunos herbicidas que son aminas. Por lo tanto, son de vital importancia para el desarrollo de la humanidad. ¿Qué hay con respecto a las amidas? Las amidas pues son
incluso unas sustancias que forman parte de nuestra vida como parte integral de los aminoácidos, por ejemplo, forman parte del ADN, las encontramos en las hormonas, las encontramos en las vitaminas. De hecho, la urea es una amida, y recuerden que fue la primera sustancia química orgánica sintetizada de la historia. Generalmente son incoloras, son inodoras, y aunque tienen una baja reactividad, pueden hidrolizarse para formar ácidos, y por medio de la reacción de la alcohólisis también podemos obtener ésteres. Como usos, pues hay muchísimos, son bastante importantes, y si ustedes quieren un ejemplo contundente, es simplemente el nylon. Es una palabra y un producto que ustedes conocen perfectamente, lo han oído muchísimo. Las fibras nylon son muy importantes, son fibras sintéticas que son de uso cotidiano. Estas fibras se generan a partir de la polimerización de la caprolactama, que es una amida, y de esta manera obtenemos al nylon, que es de las familias de las poliamidas. Otra muy importante es la acrilamida, que es un producto petroquímico intermedio por el cual nosotros obtenemos, debido a la polimerización, a la poliacrilamida, que son una familia de productos importantes, sumamente importantes en la industria del papel, que es enorme, y los tratamientos de las aguas residuales. Con esto vemos la importancia de estos productos, y pues a mí no me queda más que agradecerles a su atención. Realmente espero haberlos sido de utilidad. Ojalá se hayan aclarado las ideas, y pues bien, nos estaremos viendo en el futuro. Mientras tanto, reciban un cordial y afectuoso saludo como siempre. Me despido, que estén bien.